Bien, bienvenidos a la asignatura Máquinas e Instalaciones Eléctricas de la UNED. Vamos a empezar con las tutorías y concretamente con la parte de máquinas eléctricas y en concreto con el transformador. Es una asignatura que tiene una parte de máquinas donde veremos el transformador monofásico, después el transformador trifásico, el motor de inducción, el motor síncrono y por último instalaciones de baja tensión. En primer lugar, como digo, vamos a empezar por el transformador monofásico y para ello nos vamos a apoyar en el examen de febrero de 2024 de la segunda semana de examen, donde el ejercicio 3 dice lo siguiente. Dice: los ensayos de vacío y cortocircuito de un transformador monofásico de 10 kilovoltios de potencia aparente nominal con una relación de transformación de 2000 voltios a 200 voltios. En el devanado primario tenemos 2000 voltios y en el devanado secundario una tensión nominal de 200 voltios. Han dado los siguientes resultados. El ensayo de vacío, donde las medidas han sido realizadas por el lado de baja tensión, en este caso por el secundario, nos dicen que las medidas han sido 300 vatios, 200 voltios y 5 amperios. Y para el ensayo de cortocircuito, en este caso las medidas se han realizado en el lado de alta tensión, es decir, en el devanado primario, y las medidas son 500 vatios, 140 voltios y la corriente es la corriente asignada, es decir, corriente nominal. Eso es lo mismo que corriente nominal. Bien, y ahora se nos piden una serie de cosas, en concreto los parámetros del circuito equivalente aproximado por fase del transformador reducido al primario. Ese es el primer apartado. Para ello, lógicamente, hace falta, en primer lugar, sabernos la teoría del transformador, concretamente del transformador monofásico, como es este transformador que tenemos aquí. Y yo recomiendo encarecidamente que le deis una lectura al libro de Jesús Fraile Mora, que se titula Máquinas eléctricas, de esta editorial. Está muy bien contado y se detalla paso a paso los distintos modelos que hay para el transformador monofásico y posteriormente para el transformador trifásico. Dicho esto, en esta tutoría no tenemos tiempo suficiente para hacer ese desarrollo teórico, entonces vamos a ver rápidamente cuál es el modelo exacto del transformador, que es este que tenemos aquí, donde podemos apreciar que tenemos pues la tensión de alimentación del transformador. Aquí tenemos esta resistencia y esta reactancia que modelan las pérdidas por efecto Joule en el devanado primario, las pérdidas o flujo de dispersión en dicho devanado. Aquí tenemos lo que se conoce como la rama de magnetización del transformador. Aquí tenemos por último la resistencia y la reactancia del devanado secundario y finalmente lo que tenemos aquí es precisamente el transformador ideal. Todos estos componentes lo que hacen es dotar de mayor fidelidad a este modelo con lo que realmente es un transformador real. En este transformador, lógicamente, se cumple que la tensión E1 y la tensión E2 están relacionadas por la relación de transformación que básicamente depende del número de espiras del devanado primario y del número de espiras del devanado secundario. Sin embargo, trabajar con este modelo exacto no es del todo cómodo porque, si os fijáis, tenemos dos niveles de tensión, E1 y E2, que son diferentes y que nos hacen que el análisis de este circuito sea un poco incómodo. Por tanto, es habitual que lo que hagamos sea referir los parámetros del devanado secundario al devanado primario o viceversa, es decir, reduc'ir los parámetros del devanado primario al devanado secundario. Y esto precisamente es lo que estamos haciendo en este paso. Fijaos que aparece un R2', un JX2' y una ZC', donde esta es la impedancia de la carga que estamos conectando al secundario del transformador. Y esto nos permite, si os fijáis, pasar del modelo exacto
teniendo en cuenta el transformador ideal a un modelo exacto, pero en el que ya no tenemos dos niveles de tensión distintos. Básicamente lo único que hacemos es pasar las resistencias, reactancias y todas las magnitudes del devanado secundario al nivel de tensión del devanado primario. Eso se hace mediante las relaciones de transformación para pasar una intensidad del devanado secundario al devanado primario. Pues solo tenemos que dividir la intensidad del devanado secundario por la relación de transformación, es decir, I2' será igual a la intensidad que realmente circula por el devanado secundario partido por la relación de transformación, es decir, lo contrario que ocurre con las tensiones. Y para pasar resistencias y reactancias, o en definitiva, impedancias del devanado secundario al devanado primario, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la relación de transformación al cuadrado, tal y como tenemos aquí. Eso, lógicamente, se deduce de la relación que hay entre las intensidades y las tensiones en el devanado primario y en el devanado secundario. Por tanto, en este punto nos hemos quitado de en medio el transformador ideal, que, como ya digo, es algo incómodo. Sin embargo, podemos seguir simplificando este modelo y, sin embargo, eso no significa que los resultados vayan a ser muy malos. Y una de las aproximaciones que vamos a hacer es decir que si la intensidad que circula por la rama de magnetización, es decir, esta I0, es relativamente pequeña, podemos pensar que U1, que es esta tensión que tenemos aquí, es prácticamente igual a E1. Efectivamente, podríamos decir que U1 es aproximadamente igual que E1. Y por tanto, eso nos permite decir que esta caída de tensión delta U1 es relativamente pequeña y por tanto puedo desplazar la rama de magnetización a la izquierda de la resistencia y la reactancia del devanado primario. Es decir, como podéis ver aquí, lo que hemos hecho es desplazar la rama de magnetización a la entrada del transformador. Y ya decimos que esta aproximación en general es bastante buena. Lógicamente, aquí ya hay cosas que están cambiando, ¿vale? Esta intensidad I1 no es exactamente la misma que estamos considerando en este circuito. Pero, a priori, este modelo aproximado nos sirve. De hecho, fijaos que por el hecho de tener ahora la rama de magnetización que está en paralelo con la tensión de alimentación, eso significa que a la derecha de la rama de magnetización seguimos teniendo la tensión U1. Y eso me permite saber que esta tensión de alimentación se aplica a el conjunto de R1, JX1, R'2, JX'2 y por último la impedancia de la carga. De hecho, podríamos pensar que podemos asociar algunas de estas resistencias, reactancias, resistencias y reactancias. Y de hecho, eso en la práctica es bastante habitual. De forma que a esta resistencia de cortocircuito, que básicamente la hemos obtenido de sumar la resistencia del devanado primario más la resistencia del devanado secundario, pero referido al devanado primario, y lo mismo para las reactancias. Por tanto, este es el modelo equivalente aproximado de un transformador y habitualmente vamos a trabajar con él. Bien, sin embargo, tal y como dice en el enunciado de este problema, me dicen que se han realizado una serie de ensayos, el ensayo de vacío, que es bastante habitual, y el ensayo de cortocircuito, precisamente que se utilizan para determinar estos parámetros. Los parámetros son RCC, que no es más que la resistencia de cortocircuito, XCC, que es la reactancia de cortocircuito, RFE, que es la resistencia
del hierro y por último X sub mu, que es la reactancia de magnetización. Pues con el ensayo de vacío vamos a determinar la resistencia del hierro y la reactancia de magnetización, y con el ensayo de cortocircuito, como su propio nombre indica, vamos a determinar cuál es la resistencia de corto y cuál es la reactancia de cortocircuito. Vamos a ver entonces en qué consiste básicamente el ensayo de vacío. En el ensayo de vacío, como su propio nombre indica, como hemos dicho, vamos a determinar la rama de magnetización, es decir, los parámetros de la resistencia en el hierro y la reactancia de magnetización. En este caso, en el ensayo de vacío, lo que hemos medido es 300 vatios, es decir, una potencia que se ha disipado en este ensayo, 200 voltios y 5 amperios. Es decir, hemos alimentado por el lado de baja tensión a 200 voltios, que es la tensión nominal del devanado secundario. Estamos midiendo 5 amperios y la potencia activa disipada en este ensayo son 300 vatios. Entonces, independientemente de que esté alimentando por el lado el lado secundario, el lado de baja tensión o el lado de alta tensión, en realidad lo que estamos haciendo es, en este caso, para ser coherente con la representación que hemos hecho anteriormente, podríamos decir que lo que estamos haciendo es alimentar al transformador con 200 voltios. Estamos midiendo esta intensidad, que es I sub 0. Esta intensidad, lógicamente, como estamos realizando un vacío, dejamos el devanado primario desconectado o en vacío. Esto, por tanto, son 0 amperios y toda la intensidad de vacío viene por aquí. Lógicamente, esta intensidad I sub 0 se reparte en una intensidad I sub Fe y en una intensidad, si queréis, I sub mu. Bien. Sin embargo, el dato que nos falta, este I sub 0, su módulo hemos dicho que es, si no recuerdo mal, 5 amperios, efectivamente, y la potencia del ensayo de vacío, esta intensidad en módulo son 5 amperios, y la potencia del ensayo de vacío, es decir, P sub 0, es igual a 300 vatios. La pregunta es, en este circuito o en este transformador, cuando alimentamos la rama de magnetización, ¿dónde se disipa esta potencia, que son vatios, es decir, es potencia activa? Pues lógicamente, esta potencia necesariamente se tiene que disipar en la resistencia del hierro. Podríamos decir que esta potencia P sub 0 va a ser igual a RFE por la intensidad I sub Fe, valor eficaz de esta intensidad I sub Fe al cuadrado. Sin embargo, esta intensidad I sub Fe de momento es desconocida, pero podemos ponerla en función de la tensión de alimentación, que son 200 voltios, es decir, a esta tensión la podemos llamar, si queréis, U sub 0, que tendrá, lógicamente, un módulo, en este caso 200 voltios, y un ángulo que de momento no nos hace falta porque con el valor eficaz de esa tensión podemos operar. Por tanto, I sub Fe será igual a U sub 0 partido por RFE, y esto elevado al cuadrado. De forma que esto nos quedará U sub 0 al cuadrado partido por RFE. De forma que RFE, la resistencia del hierro, será igual a U sub 0 al cuadrado partido por P sub 0. Y esto es 200 al cuadrado partido por 300. Esto queda 400 partido por 3. Pues 400 partido por 3 ohmios. Sin embargo, esta es la resistencia de la rama de magnetización cuando hacemos el ensayo de vacío
desde el lado de baja tensión. Por tanto, podríamos decir que esto es la resistencia del hierro medido desde el lado secundario. Para tener la resistencia del hierro medida desde el lado primario, necesitaríamos decir que RFE en el lado primario será RFE en el lado secundario, que es la que acabamos de hallar por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, 400 partido por 3, y la relación de transformación en este caso es RT es igual a 2000 partido por 200, es decir, la relación de transformación es 10. Por tanto, la resistencia del hierro referida al lado primario del transformador será 400 tercios por 100, es decir, 4 exponente, o sea, 4 por 10 elevado a 4 partido por 3 ohmios. En general, la resistencia del hierro tiene un valor muy alto y eso hace que la intensidad por la rama de vacío sea, en general, bastante pequeña, y a veces incluso en el modelo equivalente aproximado prescindimos de esta rama de magnetización. Simplemente no se tiene en cuenta en el análisis. Sin embargo, como en este caso me están pidiendo que la determinen, pues se determina y punto. Y por otra parte, para determinar la reactancia de magnetización, sabemos que por una parte el módulo de la intensidad I sub 0 es 5 amperios y por otra parte, pues conocemos la forma o la dirección que va a tener la intensidad en la resistencia del hierro y la intensidad en la reactancia de magnetización. Para ello lo que vamos a decir es que el fasor tensión U sub 0 es 200 voltios a 0 grados. Es decir, vamos a establecer esta tensión como el origen fasorial, el origen de fases. Entonces, nosotros sabemos que si U sub 0 es 200 a 0 grados voltios, esa tensión, que coincide con la tensión en la resistencia RFE, porque está en paralelo, podemos saber que, como la resistencia RFE es precisamente una resistencia, podríamos decir que I sub FE efectivamente va a estar en algún punto de esta dirección, pero con la dirección coincidente con la tensión U sub 0. Y sin embargo, en el caso de I sub mu, como también está sometido exactamente a la misma tensión U sub 0, podríamos decir que en una reactancia la tensión adelanta la intensidad en 90 grados. Por tanto, podríamos decir que I sub mu estará en algún punto de esta dirección, es decir, 90 grados por detrás. Esto sería I sub mu. Y por último, según la aplicación de la primera ley de Kirchhoff en este nudo del circuito, tendremos que I sub 0 en fasor es igual a I sub FE más I sub mu. Por tanto, podríamos decir que I sub 0 va a estar en el punto donde se cruzan la suma de estos dos vectores. Es decir, I sub 0 estará aquí. Por tanto, I sub 0 en módulo lo conocemos, I sub FE en módulo lo conocemos también, y por tanto I sub mu en módulo será igual a la raíz cuadrada de I sub 0 al cuadrado menos I sub FE al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Me falta calcular I sub FE, que de momento no lo he hecho. I sub FE en el lado secundario será igual simplemente a U sub 0 partido por RFE.
en el lado secundario también. Es decir, 200 partido por 400 partido por 3. Es decir, 3 medios, o lo que es lo mismo, 1,5 amperios. Fijaos que aquí estoy haciendo el cálculo todo referido al devanado secundario. Y por tanto, I sub mu en el lado secundario será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Y eso queda raíz de 91 partido por 2. Amperios. Ahora sí, podríamos decir que X sub mu va a ser igual a U sub 0 partido por I sub mu. Todo esto referido al devanado secundario, al devanado de baja tensión, que es donde se ha realizado el ensayo. Y esto es igual a 200 partido por raíz de 91 partido por 2. Es decir, 400 partido por raíz de 91. Y esto queda 41,93. Estos son ohmios. De nuevo, si quiero considerar la reactancia de magnetización referida al devanado primario, pues tendré que multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, X sub mu referido al primario es X sub mu referido al secundario por la relación de transformación al cuadrado, es decir, 4193 ohmios. Con esto hemos analizado completamente el ensayo de vacío. Ahora, para determinar los parámetros que nos faltan, que son la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, pues nos tendremos que ir al ensayo, lógicamente, de cortocircuito. Dejadme que desplace esto para más adelante. Lo que tenemos es lo siguiente. En el ensayo de cortocircuito hemos medido, se hacen las medidas por el lado de alta tensión, se alimenta a 140 voltios y se miden 500 vatios. Es decir, estamos alimentando al transformador por el lado de alta tensión, es decir, por aquí, con una tensión de cortocircuito de 140 voltios, medimos la intensidad asignada, es decir, U1N, y la potencia del ensayo de cortocircuito es igual a, si no recuerdo mal, 500 vatios. En este momento es importante decir que la tensión de cortocircuito suele ser muy inferior a la tensión nominal del transformador, porque fijaos que como estamos cortocircuitando los terminales del devanado secundario, la intensidad que circula a través del transformador es bastante elevada. Por tanto, aplicando poca tensión a la entrada, una tensión bastante inferior a la tensión nominal, tenemos una intensidad del orden de la nominal. De hecho, la intensidad nominal de este transformador la podemos determinar como tensión nominal por intensidad nominal, en este caso referido al primario. Por tanto, tanto la tensión como la intensidad van referidas al primario. La intensidad nominal del devanado primario será igual a la potencia nominal partido por la tensión nominal primaria. Es decir, potencia nominal eran 10 kilovoltios amperios
10 por 10 elevado a 3 partido por 2000. Es decir, 5 amperios, ¿verdad? Esta es la intensidad asignada, intensidad nominal de este transformador. Muy bien, pues lo que sabemos entonces es que aplicamos 140 voltios y la intensidad medida es de 5 amperios. Y en este circuito se disipan 500 vatios. Por tanto, ¿dónde se disipa esta potencia activa? Pues necesariamente en la resistencia de cortocircuito. Podemos decir que la potencia del ensayo de cortocircuito es igual a la resistencia de cortocircuito por la intensidad, en este caso intensidad nominal primaria, al cuadrado. Como tenemos todo, podemos decir que resistencia de cortocircuito es igual a P sub Cc partido U sub 1n al cuadrado. Es decir, 500 partido por 5 al cuadrado, es decir, 20 ohmios. Fijaos que el orden de magnitud de esta resistencia de cortocircuito es bastante inferior a la resistencia de la rama de magnetización referida al devanado primario. Lógicamente, como el ensayo de cortocircuito se ha realizado desde el ensayo de alta tensión, esta resistencia de cortocircuito ya está referida al devanado primario. Bien, y para el cálculo de la impedancia de cortocircuito tendremos que saber que, por una parte, esa impedancia de cortocircuito, Z sub Cc, que de forma general es RCC más JXCC, tiene un módulo ZCC que es igual a, el módulo ZCC es igual a la raíz cuadrada de RCC al cuadrado más XCC al cuadrado. Bien, y por otra parte, esa impedancia de cortocircuito será igual a la tensión de cortocircuito partido por I sub 1n, es decir, 140 voltios partido por 5 amperios. 140 voltios partido por 5 amperios, esto da 28 ohmios. Y por tanto, podríamos decir que XCC, la reactancia de cortocircuito, será igual a la impedancia de cortocircuito al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito al cuadrado. Es decir, 28 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. ...8 raíz de 6, o lo que es lo mismo, 19,596. Estos son ohmios. Reactancia de cortocircuito referida ya en este punto al devanado primario. Por tanto, ahora sí ya tenemos todos los parámetros del modelo aproximado del transformador mediante el uso del ensayo de vacío y del ensayo de cortocircuito. Ahora nos dice el problema que si se conecta el primario del transformador a una red monofásica de 2000 voltios, que precisamente coincide con la tensión asignada del devanado primario, y el secundario alimenta a una carga que consume 45 amperios, lógicamente estos 45 amperios son intensidad medida en el segundo devanado. Por tanto, I sub 2 es igual a 45 amperios. Tendré que ver cuánto vale la intensidad I sub 2 prima, es decir, la que yo considero en el nivel de tensión del devanado primario, con un factor de potencia 0,8 capacitivo, es decir, es una carga que consume 45 amperios con un factor de potencia 0,8 capacitivo. Y me piden que determine la tensión secundaria que se obtiene a la salida del transformador y el rendimiento de la máquina en estas condiciones. Bien, una vez que tengo el modelo aproximado que hemos determinado ahora mismo,
Básicamente la situación que tenemos que plantear es esta que tenemos aquí. Tenemos una tensión de alimentación de efectivamente 2000 voltios, ¿verdad? 2000 voltios, que coincide con la tensión asignada, efectivamente. 2000 voltios y lo que hacemos es conectar una carga en bornes del transformador, esta impedancia Z sub C', porque estamos trabajando con el modelo referido al devanado primario, es decir, esto es RC', esto es XU', y RCC y XCC son precisamente las que acabamos de hallar. Por tanto, como habíamos dicho, esta intensidad será 4,5 porque la relación de transformación era 10, con un desfase phi sub i a priori desconocido. Tenemos la impedancia de la carga. Nos han dicho que la carga consume con un factor de potencia 0,8 capacitivo y por tanto sabemos perfectamente que el ángulo de la carga es menos 36,87. Es decir, la carga tiene una resistencia, una parte real, y la reactancia de la carga es negativa. Por tanto, esto sería Jx sub c, esto sería Rc, y por tanto esta sería la impedancia de la carga, con este ángulo negativo, por ser de tipo capacitivo. Bien, entonces fijaos que conocemos el valor eficaz de la tensión de alimentación, conocemos el valor eficaz de la intensidad que circula por este circuito y sus dos primas, pero no conocemos cuánto vale esta tensión ni cuánto vale el módulo de la impedancia de la carga en cuestión que estamos considerando. Por tanto, este problema, que es relativamente complicado de resolver, la forma más fácil de hacerlo es mediante el uso del diagrama fasorial de este circuito, donde podemos ver si a esta tensión le llamamos U sub 1, tensión de alimentación. Podríamos decir que esta tensión U sub 1 es igual a esta tensión, la caída de tensión en la impedancia de cortocircuito, más la tensión en terminales de la carga. Es decir, mediante la segunda ley de Kirchhoff podríamos ver que U sub 1 es igual a RCC más JXCC, todo esto por I2', más la tensión en terminales de la carga. Habitualmente lo que se hace con este tipo de problemas es especificar o definir la tensión U sub 2C' como referencia fasorial, que eso es lo que precisamente hemos hecho. Establecemos esta U sub 2C' como referencia fasorial y a partir de aquí intentamos construir el diagrama fasorial de tensiones de este circuito. Efectivamente, si establecemos U sub 2C' como referencia fasorial, lo que estamos diciendo es que U sub 2C' va a ser igual a un módulo U2C' con un desfase de 0 grados. Lo establecemos como referencia fasorial. Si establecemos esta tensión como referencia fasorial y sabemos que la carga es de tipo capacitivo con un ángulo de menos 36,87 grados, eso significa que la intensidad que hemos dicho que era 4,5 con un desfase phi sub i, en realidad el desfase es conocido porque nosotros sabemos que el ángulo phi de una carga es igual al ángulo de la tensión en esa carga menos el ángulo de la intensidad en esa carga. Y por tanto, phi sub i es igual a phi sub u menos phi. Es decir, 0 menos 36,87. Por tanto, el ángulo de la intensidad es 36,87, que precisamente en las cargas de tipo capacitivo la intensidad adelanta a la tensión. Y eso es lo que estamos viendo precisamente aquí, que la tensión U2C' es adelantada en un ángulo phi sub i por el fasor I sub 2
Ahora bien, partimos de U2C, que lo hemos establecido como referencia fasorial, y tenemos que sumarle RCC por I sub 2, fasor, más JXC por I sub 2, fasor, para conseguir U sub 1. Por tanto, RCC por I sub 2, lógicamente, por tratarse de una resistencia multiplicando una intensidad, va a estar en la misma dirección que está la intensidad I sub 2'. Por tanto, en esta dirección. A continuación del fasor RCC por I sub 2', tendré que poner J por XCC por I sub 2. Pero ahora con un ángulo de 90 grados respecto de la dirección de phi sub i por el hecho de estar multiplicado por J. Y por tanto, si yo sumo estos tres fasores, este primero, este segundo y este tercero, precisamente a donde llego es a U sub 1, que es un fasor de valor, en vez de 20.000, 2.000, y con ángulo phi sub u, que a priori es desconocido. Por tanto, puedo descomponer este diagrama fasorial sobre el eje real y sobre el eje imaginario, que es este que tenemos aquí,'¿verdad? Este sería el eje imaginario y el eje real alineado con nuestra referencia, que es U sub 2C'. Y eso precisamente lo que hemos hecho aquí. Podemos decir que U2C, la componente proyectada sobre el eje imaginario, que coincide con el propio número, más RCC por I2' por el coseno de phi sub i, eso es la proyección de este fasor sobre el eje real, más XCC por I sub 2 por el coseno de phi sub i más 90, es decir, esta proyección, este trozo que tenemos aquí, tiene que ser igual a la proyección de U sub 1 sobre el eje real. Es decir, 2.000, no 20.000, me he confundido leyendo este número, 2.000 por el coseno de phi sub u, que es este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo que tenemos aquí es phi sub u. Y esto, de nuevo, es 2.000. Y por otra parte, si proyectamos sobre el eje real, sobre el eje imaginario, vamos a hacerlo de color amarillo, lo que tendremos es que U sub 1 por el seno de phi sub u, es decir, toda esta altura, 2.000 por el seno de phi sub u, tiene que ser igual a RCC por I'2 por el seno de phi sub i, es decir, esto, más XCC por I'2 por el seno de phi sub i más 90, es decir, esta otra componente. Y efectivamente eso se cumple. La ventaja de hacer esto es que en la segunda ecuación la única incógnita que tenemos es precisamente phi sub u. Y por tanto podríamos decir que phi sub u es el arco cuyo seno es RCC por I'2 módulo por el seno de phi sub i más XCC por I'2 por el seno de phi sub i más 90, todo esto partido por 2.000 y aplicando la función seno. Es decir, que esto será RCC, la hemos calculado antes, si no recuerdo mal eran 20 ohmios, 20 por
I'2, que si no recuerdo mal eran 4,5. Eso es, el módulo es 4,5. Por el seno de 36,87. Más XCC era 19,596 por I'2, es decir, 4,5 por el seno de 36,87 más 90 grados. Todo esto dividido por 2000, y a todo esto hay que aplicarle el arcoseno, que se me había olvidado ya. Es decir, vamos a sacar la calculadora, que está en grados. Arcoseno de fracción 20 por 4,5 por el seno de 36,87 más 19,596 por 4,5 por el seno de 36,87 más 90, y todo esto vale, estaba comprobando que no me faltaran paréntesis, partido por 2000. Y esto sale un ángulo phi sub u de 3,57 grados. Por tanto, phi sub u es igual a 3,57 grados. La tensión, el desfase de la tensión de alimentación de este transformador. Por último, para calcular la tensión en terminales de la carga, me tendría que venir a esta otra expresión y despejar U2C'. Para ello vamos a intentar hacerlo del tirón. Aquí tenemos, yo creo, todos los datos. Pues sería 2000 por el coseno de 3,57. Y ahora tengo que restarle estos otros dos términos. Menos RCC, que era 20, por 4,5 por el coseno de 36,87 menos XCC, que era 19,596 por 4,5 por el coseno de phi sub i, que es 36,87 más 90. Y esto da una tensión de 1977,03. Es decir, U2C' es igual a 1997,03 voltios. Así, a priori, este resultado no tiene mala pinta, porque fijaos que significa que cuando alimentamos el transformador con una tensión de 2000 voltios en el devanado primario, la tensión en la carga prácticamente es la misma tensión que la que tenemos en el devanado
primario, la tensión de alimentación. La caída de tensión no debe ser muy grande porque si no, la calidad del suministro se reduciría enormemente. Lógicamente, esta no es la tensión que me están pidiendo. La tensión que me están pidiendo en realidad es U2C referido directamente a su devanado normal, al devanado de baja tensión. Por tanto, U2C es U2C' partido por la relación de transformación, es decir, 199,7 voltios. Es decir, tenemos una caída de tensión de aproximadamente 0,3 voltios en terminales de la carga que estamos considerando. El próximo día seguiremos haciendo este apartado, que nos faltaría calcular el rendimiento de la máquina en estas condiciones y, por último, calcular la potencia aparente de máximo rendimiento del transformador y el rendimiento máximo con factor de potencia unidad. Muy bien, cualquier pregunta que tengáis sobre este problema, no dudéis en dejarla en comentarios y os responderé cuando pueda. Un saludo.